La bendición del Altísimo sea en este día embargando todo su ser. Que el Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Hacedor de maravillas y de milagros, sea en este mismo momento bendiciendo su vida, amado amigo, hermano y consiervo. Damos gracias al Señor por su vida en este día, por estos preciosos momentos en que usted está invirtiendo para recibir el conocimiento de la palabra del Señor. Así que en este día de enseñanza vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 4. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo número 11 y 12. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Solo uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora le invito paralelamente a leer en el libro de Salmos, capítulo 130, versículo número 3, dice: si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Dice el verso 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Le invito a inclinar su rostro en este momento. Vamos a orar y a poner en las manos del Señor esta enseñanza. Padre amado, Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores, eres grande y excelso sobre todos. Eres el Dios digno de alabanza y adoración. Me dirijo ante ti, Señor, para ponerme ante tu presencia, para que seas usando mi vida conforme a la necesidad de cada seguidor por medio de estas plataformas virtuales. Tú los bendigas, Señor. Pon tu palabra en mi boca y sé tú hablando a cada corazón, Señor, ministrando al alma, al espíritu, Señor. Gracias por lo que vas a hacer. Llévate toda congoja que pueda haber en los corazones. Llévate toda tristeza. Llévate toda angustia, toda preocupación, todo lo que impide que se concentren a recibir esta palabra, que puedan receptarla, Padre, de la manera que tú quieres que sea receptada. Gracias de antemano por lo que vas a hacer. Toda la gloria te la daré a ti, Señor, hoy y siempre. Amén y amén. En esta hora vamos a hablar sobre cómo identificar una crítica constructiva de una destructiva. Cómo identificar una crítica constructiva de una destructiva. Y quiero decirles en este momento, ¿qué es una crítica? ¿Sí? Es el arte de juzgar, escuche bien, la bondad, verdad y belleza de las cosas, así también censura de las acciones de alguno. Eso es crítica. El Señor en el libro de Santiago, capítulo 4, que leímos al inicio, nos está hablando, nos está aconsejando a no murmurar los unos de los otros. Cuando murmuramos estamos criticando, porque no estamos de acuerdo en algo. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a la luz de la palabra del Señor a identificar las críticas, porque hay críticas que destruyen, hermanos, que dañan. Y quizás a veces sin darnos cuenta podemos caer en ese mal de criticar. Pero hay críticas que son constructivas, es decir, que sirven para edificar, para levantar,
No toda crítica es para destrucción. Entonces hoy vamos a identificar qué es lo que el Señor nos está mostrando, cómo identificar una crítica constructiva de una destructiva. Mire usted, Proverbios capítulo 10, vamos a analizar con la palabra. Versículo 11, dice, manantial de vida es la boca del justo. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Es decir, entonces, que un manantial es algo donde usted se refresca, ¿sí? Es algo bueno para usted. Y cuando nosotros hablamos una crítica constructiva, estamos haciendo algo bueno, con el ánimo de levantar, no con el ánimo de destruir. Sin embargo, la crítica destructiva, aquí la podemos identificar, dice que violencia cubrirá la boca de los impíos. Es decir, que de la boca de aquel que quiere destruir, ¿qué va a suceder? Van a salir como una ráfaga de palabras, mis hermanos, amigos queridos, que destruyen la autoestima de la persona, que van a hacer que esa persona se sienta incapaz, inservible, de pronto se sienta sin valor, ¿sí? Se sienta culpable a tal punto de que no cree que Dios le pueda perdonar. Aquí el Señor nos está enseñando cómo debemos de hablar entonces. Palabras buenas, que sean como ese manantial. Eso es la boca del justo, de aquel que ha sido justificado por la sangre del Cordero. Proverbios 11, versículo 9, literal A, la primera parte. Aquí vamos a ver también que dice, el hipócrita daña el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Escuchen, el hipócrita con su boca daña a su prójimo. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos ver entonces? Que cuando alguien está dando una crítica con la finalidad de dañar el testimonio, la imagen, la buena reputación que tiene esa persona, eso es una crítica destructiva. Analicemos nuestro corazón cuando vayamos a juzgar algo, a decir algo contra alguien. Porque si dentro de nosotros nadie mejor que Dios, que conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos y aún las palabras que ni siquiera todavía han salido de nuestra boca, que están ahí, que todavía no lo saben. Y nadie mejor que usted también lo sabe, y yo. Cuando queremos dañar a alguien, ¿con qué finalidad estamos buscando, criticando? ¿Por qué lo hacemos? Es muy importante preguntarnos, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos? Porque aún nosotros como padres, déjenme decirles, podemos criticar a nuestros hijos, quizás una mala acción que hagan, y podemos dañarlos, ¿sí? No crea usted que a veces las palabras que salen de la boca de nosotros como padres son todas constructivas para nuestros hijos. Es muy importante eso. No critiquemos de una manera mala que podamos dañar, porque dentro de todo eso habrá hipocresía dentro de nosotros. El Señor nos aconseja y su palabra es maravillosa porque no nos deja perdernos. Miren, en el capítulo 12 de Proverbios 12, versículo 18, dice el Señor, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, es decir, que golpea. ¿Se ha examinado usted
cuando está diciendo, cuando está haciendo una crítica con el ánimo de golpear, de destruir, los golpes duelen. Y el Señor nos dice aquí, y lo estamos identificando, entonces vamos a identificar cuando vamos a hablar algo para dañar a otro, o cuando vamos a hablar algo con el ánimo de que sea edificado, porque de eso se trata la crítica constructiva, que esa sí debe de estar en nuestra boca. Miren lo que dice más, la lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios es medicina. ¿Qué hace la medicina? Cura la enfermedad. Sí, cura la herida. La medicina sana. Por eso es que las palabras de los sabios, las palabras del hombre y mujer que ha rendido su vida a Cristo y que quiere vivir en justicia, en la verdad de Dios, caminando alineado a su palabra, siempre va a saber que de su boca las críticas que diga hacia alguien deben de ser como medicina. Es decir, hay que tener las formas para saber decir las cosas de una manera, no hiciste esto, mira, eres un inservible, si tú fueras como tu hermano, si tú fueras como esto, oiga, o si tú fueras como fulano de tal. No podemos criticar de esa manera, no, tenemos que hablar con propiedad. El Señor dice en su palabra que la lengua de los sabios es medicina. También lo dice en Proverbios 15:4. Nos habla el Señor que la lengua pasible es árbol de vida, mas perversidad de ellas es el quebrantamiento de espíritu. Bueno, hay perversidad en lo que hacemos cuando estamos haciendo un comentario de algo o de alguien, sobre alguien. Hay perversidad en nuestro corazón, en lo que estamos haciendo. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr con el comentario, que es una crítica muchas veces destructiva? ¿Qué queremos lograr? ¿A dónde queremos llegar? Debemos de preguntarnos estas preguntas, hacérnoslas a nosotros mismos estas preguntas. ¿Sabe? Porque eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar porque la ira de Dios está sobre aquellos que hacen críticas destructivas. Y un ejemplo de esto lo vemos en la crítica que hizo María sobre su hermano Moisés, María y Aarón. Pero la que promovió la crítica, la murmuración destructiva, era María. Y se lo voy a demostrar aquí, cómo Dios se aira sobre aquellas personas, ¿sí? O mejor dicho, cuando criticamos de una manera destructiva. Vamos a ver en el libro de Números, capítulo número 12. Mire, versículo 1 y 2. María y Aarón, dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Sí? Hablaron contra, dice, contra, no hablaron a favor. ¿Y por qué es que dice la palabra que hablaron contra? Porque dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y posteriormente en los versículos que siguen, habla de que Dios se enojó tanto que la volvió a María leprosa y le hizo que la expulsen del campamento. ¿Qué intención había en María cuando ella criticó a su hermano por la mujer cusita de color que él había tomado? Él era un siervo de Dios, un siervo manso, un siervo que no tenía deseos de contender con la gente. No, él vivía en comunión con Dios. Mira que cuando usted vive en comunión con Dios, pocas ganas le quedan de contender con el humano. Sí, porque usted descansa en el Señor.
Él lo defiende. Moisés no había escuchado la crítica mala que había hecho su hermana y a Aarón, porque Aarón estaba escuchando. Y ¿sabe una cosa? Que cuando usted escuche que alguien está criticando a un verdadero siervo de Dios, hablando mal de una persona que usted la ha tratado y que conoce cómo es esa persona, y que el Espíritu Santo, si usted es cristiano, va a saber, le dice quién es esa persona. Si usted se presta a escuchar, usted no debe de prestar los oídos, no preste sus oídos a escuchar críticas malas. Mire, Aarón estaba después de Moisés. María era profetisa, era danzarina también ella, pero ella se dejó llevar por ese espíritu malo de la crítica y empezó a criticar a su hermano solamente por eso. Y a decirle, ¿acaso solamente ha hablado Dios por Moisés? Ya ahí había una mala intención. ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? Mire, eso dijo ella. Dice, ¿acaso no ha hablado también por nosotros? Es decir, ¿qué se cree esto? Mire la crítica, ¿con quién usted está haciendo? Porque Aarón bien hubiera podido decir, es verdad, ¿no? Entonces yo me levanto como un líder. Porque no sabe, ni siquiera la esposa que escogió, por cómo pudo haber escogido a él. En verdad, hubiera sido que se hubiera levantado de pronto así, como es por las críticas malsanas, destructivas, son los levantamientos en las congregaciones. ¿Cuánto daño se hace? Hermanos queridos, amigos, usted que me escucha, si acaso por el desconocimiento de la palabra usted ha emitido una crítica contra un familiar, contra un amigo, contra alguien, mire, dígale al Señor en este día, Señor, yo te rindo mi vida y quiero que tú me ayudes a través de tu palabra a entender y a saber hablar sabiamente, palabras edificantes y no destructivas. Y nosotros también, amados hermanos y consiervos, ¿sí? Muchas veces de pronto podemos caer en ese error. Y nosotros tenemos que considerar lo que el Señor nos dice aquí. Esto puede producir la rebelión de muchas personas, las críticas destructivas. Por eso estamos identificando y tenemos que analizar qué voy a hacer, qué estoy levantando a esta persona o la estoy destruyendo. Dios defendió a Moisés. Dios defendió a Moisés. Ahora, mire, usted va a decir, no, entonces yo no puedo decir, yo no estoy diciendo que usted no predique lo malo que hace una persona, o sea, que le llame la atención cuando alguien esté haciendo algo malo. Yo no estoy hablando que usted solape pecado. Yo no estoy diciendo eso, estoy hablando de que no destruya con sus comentarios malsanos. Porque el pecado hay que llamarlo pecado. No podemos encubrir pecado. Pero escuche bien, hay críticas, hay cosas que Dios nos manda hablar. Por ejemplo, Jeremías. Veamos el ejemplo de Jeremías, capítulo 1, verso 7. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Jeremías, capítulo 1, versículo número 7. Escuche lo que dice. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para derribar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Escuche, Israel estaba en un estado de apostasía, estaba en pecado. Cuando se cae en apostasía, se cae en pecado. Es una frialdad espiritual tan terrible. Y que hay que llamar las cosas como son cuando Dios le manda hablar a uno. Eso no es crítica. Porque usted dice, no, entonces yo tengo que quedarme callado ante el pecado.
No, mi hermano, hay que llamarle la atención a esa persona con amor, hacerle ver que hizo mal. Hacerle ver que hizo mal. ¿Sí? Porque usted no puede quedarse ahí mirando y que su hermano se está perdiendo, esa persona está perdiendo, no tiene que decírselo, pero tiene que hablarle con palabras sabias, con palabras de Dios, que le dicen, mira, esto dice el Señor. ¿Sí? El pecado hace separación entre Dios y el hombre. El pecado causa esa división, nos aleja de Dios. Se pierde la comunión, no te espera nada bueno si sigues en ese camino. Mira, tienes que volver a retomar el camino. Usted tiene que hacerle ver con amor, pero no con una crítica destructiva que aniquile a la persona. El Señor nos aconseja aquí, amados, y tenemos que entender que aunque el mensaje, escuche bien, de Jeremías fue muy duro y fustigador. Jeremías hablaba, profetizaba mensajes muy duros, pero eran de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque era a causa de la desobediencia que ahí había por parte del reino de Judá. Por causa de esa desobediencia él tenía que hablar, porque Dios aquí en el versículo que leímos dice, puesto mis palabras en tu boca. Y él tenía que hacer entender a ese pueblo que estaba mal. No era una crítica, no era un comentario para destruirlos, no, era para hacerlos volver al camino, para hacerlos volver a Dios. Qué bueno que es Dios. Qué bueno cuando se nos reprende como debe de ser, con la palabra. Pero ahí va implícito el respaldo de Dios también en lo que hacemos para restaurar esas vidas. Entonces, el Señor, la finalidad de Jeremías, ¿sí?, era arrancar el mal que había allí. ¿Y qué más era? Era poner en su lugar el bien, sembrar el bien, y esa era la finalidad. Y esa debe de ser la finalidad de nuestras críticas o de nuestra forma de hablar a las personas. De arrancar el mal y sembrar el bien. Hay que identificar bien eso, por qué lo hacemos. ¿Sabe dónde tiene? Y antes que nada también hay que considerarnos a nosotros mismos. Porque dice el Salmo que leímos, 103, decía, Jehová, si mirares mis pecados, tus pecados, ¿quién podrá sostenerse delante de ti? Todos fallamos, todos cometemos errores. No estoy justificando el pecado, cuidado, jamás lo haría. Porque Dios es un Dios santo, 3 veces santo, que ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sí? Entonces, jamás justificaría el pecado. Estoy hablando de que nuestras palabras, nuestras críticas, cuando las hagamos, sean constructivas, sean con la finalidad de construir, de levantar y de restaurar, como era el mensaje, por ejemplo, de Jeremías. ¿Sabe? Tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Vuelvo a recalcar. Otra cosa, tenemos que considerar, ver, analizar dónde tiene la raíz la actitud criticona. ¿Dónde tiene su raíz? ¿Sabe dónde la tiene? La tiene en el fariseísmo. La actitud criticona la tiene la raíz en el fariseísmo. Veamos Mateo 23 y 24. Y también el versículo 28, 24 y 28. Mateo 23 dice el Señor, guías, ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Verso 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué les parece? Por fuera muestran limpio, dice, por dentro
están llenos de hipocresía. Entonces el Señor nos manda a considerar, para poder discernir la crítica destructiva de la constructiva de la destructiva, ¿sí? Para discernir esa crítica buena, constructiva de la destructiva, tenemos que considerar eso, que la raíz la tiene en el fariseísmo. ¿Y qué más? También provoca una crítica destructiva, trae contiendas, fomenta la contienda. Hay que considerar todo esto. Escuche, fomenta la contienda, fomenta la desunión, las discordias entre hermanos, entre personas. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos en paz los unos con los otros, amándonos, ¿sí? Y haciéndonos ver cuando el uno esté fallando, pero vuelvo a decir, no criticando despiadadamente para destruir, sino una crítica constructiva a la luz de la palabra, hacerle ver y hacerle comprender a la persona que se está desviando. Qué bueno es cuando hay personas que llaman con la atención con amor y a la vez con autoridad, ¿sí? Mire, no todos los hijos son iguales en un hogar. Sabes que unos entienden quizás con látigo, ¿sí? Con castigos entienden unos. Otros entienden con palabras. Otros entienden cuando usted los llama y porque son diferentes. Así que tenemos que pedirle al Señor la sabiduría para poder edificar vidas con nuestra boca, con nuestra lengua. Y en este día te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojitos y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de enseñanza, de sabiduría que Dios imparte a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias porque tu palabra, Señor, quita la venda de nuestros ojos. Quita todo aquello que no podemos ver, Señor, físicamente. Gracias porque nos haces ver. Te pedimos perdón si hemos fallado. Te pedimos perdón si hemos hecho críticas destructivas, quizás aún a nuestros propios hijos, amigos, familiares, Padre, o personas, hermanos en la fe. Perdónanos. Te pedimos que nos ayudes cada día a hacer lo correcto delante de ti. Santifica nuestra lengua, nuestra manera de hablar. Y yo te pido por aquel amigo que en este día, ahí donde está, te está diciendo que quiere venir a tus pies, que quiere que lo perdones, que quiere comenzar una nueva vida. Y solamente tú puedes hacerlo una nueva criatura. Entra a sus corazones. Padre, perdona cualquier falta, inscribe su nombre en el libro de la vida y ayúdalo a permanecer firme hasta el día de tu venida, Señor, creciendo cada día en la fe y en el conocimiento de esta palabra preciosa que te revela a ti, el Dios santo y verdadero. Bendigo las vidas, Señor, que están enfermas, sánalas. Te pido por ellas, te pido que inundes de paz el corazón que se encuentra como un mar agitado, Señor. Padre, te pido que allí toques lo más profundo de ese ser y que sea inundando de tu paz perfecta el corazón. Trae esperanza al alma que ya la perdió. Padre, hay vidas que han perdido la esperanza. Dale esperanza en el nombre de Jesús el día de hoy, Señor. La gloria y la honra es para ti, que tu palabra haga el efecto para el cual enviaste y ayúdanos a hacer cada día, Señor, como tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo, gracias por su valioso tiempo, amigo, hermano, consiervo. Les decimos en este día, les hacemos saber, oramos todos los días continuamente por ustedes. Los mantenemos en nuestras oraciones, les amamos y les instamos a que nos sigan todos los jueves y todos los domingos por estas plataformas de Facebook y por mi canal de YouTube. Ahí me encuentran como Pastora Julie de Zavala. Suscríbase, dé like, comparta con sus amigos y aquellas personas que usted ama. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom.